En este refugio de serenidad y aprendizaje, te invitamos a sumergirte en cuentos que despiertan la curiosidad y promueven la relajación. Con música que acaricia el alma, cada relato te sumergirá en un viaje introspectivo, ideal para despedir el día con calma y renovación interior. Acomódate y escucha el cuento para dormir de hoy, que lleva por título El bosque de los temores. En un rincón remoto se erguía un bosque ancestral, envuelto en misterio y leyendas. En el corazón de este bosque habitaban 4 personajes, cada uno con una historia marcada por sus propios temores. Primero, conocemos a Elara, una joven de cabello oscuro y ojos resplandecientes, siempre vestida con ropas tejidas con los colores del atardecer. Elara llevaba consigo la sombra del temor a lo desconocido. Su vida se había estancado en la quietud, evitando riesgos y aventuras por miedo a lo impredecible. A su lado estaba Ethan, un hombre apasionado de hombros anchos y una sonrisa amistosa. Siempre se le veía rodeado de herramientas y libros sobre la naturaleza. Sin embargo, detrás de su apariencia confiada, Ethan ocultaba el temor a perder el control. Su vida estaba regida por la necesidad de planificar cada detalle, evitando cualquier atisbo de caos. Luego estaba Luna, una artista de mirada intensa y cabello colorido. Su vestimenta reflejaba su espíritu creativo. A pesar de su talento, Luna luchaba contra el temor al rechazo. Sus creaciones quedaban encerradas en un mundo privado, lejos de los ojos críticos de los demás. Por último, estaba Gabriel, un anciano sabio con barba plateada y ojos penetrantes. Su presencia imponente escondía un temor arraigado en la soledad. A pesar de su vasta sabiduría, Gabriel evitaba el contacto profundo con los demás, temeroso de la posibilidad de perder a quienes amaba. En este bosque de temores, estos 4 individuos enfrentarían una travesía destinada a desafiar sus miedos más profundos y encontrar la valentía para superarlos. El amanecer en el bosque envolvía todo en una luz dorada y esperanzadora. Aquel día, Elara, Ethan, Luna y Gabriel se encontraban en el claro del bosque, donde un antiguo árbol, centenario y majestuoso, parecía llamarlos con su misterioso encanto. Guiados por un viejo pergamino que hablaba de superar miedos, se aventuraron en el sendero desconocido. Cada paso los llevaba más adentro del bosque, donde la maleza crecía espesa y los sonidos del follaje susurraban historias olvidadas. En su camino se enfrentaron desafíos que reflejaban sus propios temores. Elara se topó con un sendero sinuoso, cuya incertidumbre despertó su ansiedad. Ethan se encontró con un río caudaloso, desafiando su necesidad de controlar cada situación. Luna descubrió un lienzo en blanco en el suelo, invitándola a compartir sus creaciones, y Gabriel se enfrentó a la separación temporal de sus compañeros, confrontando su miedo a la soledad. A medida que superaban estos obstáculos, cada uno hallaba el coraje para desafiar sus propios miedos. Elara aprendía a abrazar lo desconocido como un camino hacia la aventura. Ethan se permitía soltar las riendas del control, confiando en la naturaleza. Luna comenzaba a compartir su arte, abriendo su mundo creativo al exterior. Y Gabriel se daba cuenta de que la distancia no significaba la pérdida, sino una oportunidad para el crecimiento personal. Unidos por su travesía, los 4 se acercaban al corazón del bosque, donde se rumoreaba que el árbol ancestral guardaba la clave para liberar sus temores más profundos. Al adentrarse más en el bosque, Elara, Ethan, Luna y Gabriel se encontraron frente a un claro bañado por la luz del sol. En el centro, un árbol gigantesco se alzaba majestuoso, emanando una energía calmante y poderosa. A medida que se acercaban,
El árbol parecía cobrar vida. Sus raíces se retorcían como brazos protectores y sus ramas se extendían como alas acogedoras. A sus pies había una inscripción que decía: para superar tus miedos debes confrontarlos. Cada uno se enfrentó a la prueba final. El ara se acercó al sendero sinuoso que representaba lo desconocido, dando pasos decididos hacia adelante. Ethan se sumergió en las aguas turbulentas del río, permitiendo que la corriente lo arrastrara por el cauce. Luna tomó el lienzo en blanco y comenzó a pintar, dejando que su creatividad fluyera sin restricciones. Gabriel, rodeado por la aparente soledad, abrazó el momento como una oportunidad para la introspección y la conexión consigo mismo. A medida que cada uno enfrentaba su miedo más profundo, una transformación se producía. El ara encontró el valor para aventurarse hacia lo desconocido, descubriendo la emoción de lo nuevo. Ethan se sumergió en la corriente, aceptando que no podía controlar cada aspecto de la vida y aprendiendo a fluir con ella. Luna vio cómo sus creaciones cobraban vida, compartiendo su arte con el mundo, y Gabriel, en su aparente soledad, descubrió la compañía de su ser interior. Al finalizar esta etapa, una sensación de liberación envolvió a los 4 protagonistas. Estaban listos para enfrentarse al desafío final: confrontar al árbol ancestral y desentrañar el secreto para superar sus miedos más profundos. Con el coraje recién hallado, el ara, Ethan, Luna y Gabriel se enfrentaban al árbol ancestral, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como brazos acogedores. Frente a la majestuosidad del árbol, cada uno de ellos se preparó para confrontar sus miedos más profundos. El ara se acercó al árbol, con el temor a lo desconocido palpitando en su pecho. Cerró los ojos, respiró profundamente y depositó su miedo como una ofrenda a los pies del árbol. Sintió un alivio instantáneo, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Ethan se sumergió en el río de aguas tumultuosas, enfrentando su miedo al control. Permitió que las corrientes lo llevaran y, con un gesto decidido, dejó que su temor se fundiera con la naturaleza. Sintió una calma interna que nunca había experimentado antes. Luna tomó el lienzo en blanco y comenzó a pintar, librando sus miedos al rechazo. A medida que sus trazos fluían con libertad, se dio cuenta de que su arte era una extensión de su ser y dejó que esa verdad brillara. Una sensación de empoderamiento la inundó. Por último, Gabriel se enfrentó a su miedo a la soledad, abrazando el momento de introspección y conexión consigo mismo. Se sintió en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba, aceptando que la soledad podía ser un espacio de autodescubrimiento y crecimiento. Con los temores liberados, el árbol ancestral parecía irradiar luz y energía. En un destello de luz, el árbol susurró a los 4: el valor verdadero no es la ausencia del miedo, sino la valentía de enfrentarlo y transformarlo en fortaleza. Con este mensaje grabado en sus corazones, el ara, Ethan, Luna y Gabriel regresaron del bosque de los temores, llevando consigo una sensación renovada de fortaleza interior. Había aprendido que el miedo no es algo que debe evitarse, sino enfrentando con coraje y aceptación, transformándolo así en una fuente de poder y crecimiento personal. Moraleja: el coraje no reside en la ausencia total del miedo, sino en la capacidad de enfrentar y transformar los temores en fortaleza. Aceptar los miedos, confrontarlos y liberar su poder nos permite crecer, aprender y encontrar una fortaleza interna que nos guíe en la vida. Al abrazar nuestros miedos en lugar de huir de ellos, descubrimos una valentía auténtica que nos capacita para afrontar los desafíos con una perspectiva renovada y una mayor confianza en nosotros mismos.